El comentario del día de hoy, 5 de mayo del 2024, es para explicar el carácter anticlerical que tiene la corcholata Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por parte del Partido Comunista Morena, lo que va en contra de la permanencia de los sacerdotes, de la Iglesia Católica y de nuestras creencias. Y ello es un peligro para la fe de los mexicanos, que en su mayoría somos católicos guadalupanos, y la señora que pretende gobernar al país lo va a hacer contra nuestra religión. Recuérdese que Plutarco Elías Calles creó un cisma a la Iglesia Católica al prohibir el culto religioso, el oficio de sacerdotes, el de confiscar inclusive los bienes del clero, como lo hizo en su momento el traidor a la patria Benito Juárez, el autor de la separación de la Iglesia y del Estado, conocidos como leyes de reforma. Y bien, esta señora hace 7 años, más o menos, ordenó a empleados de la delegación de Tlalpan que demolieran una capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Rompieron imágenes de santos, de Cristo, tiraron todos los ornamentos, todos los objetos dedicados a oficiar la misa, sin importarles crear un pecado. O sea, fueron sacrílegos de esos ornamentos que la Iglesia Católica utiliza para venerar a Cristo. Y de nada sirvió la oposición de los vecinos, pues de manera arbitraria, pues no se les dio derecho a ser oídos y vencidos, porque la señora corcholata es judía y practica el judaísmo. Y aunque no tiene ninguna importancia en este comentario, nada más quiero explicar que los judíos creen en un solo Dios verdadero y no en la Trinidad como lo consideramos los católicos. Y el caso es que el edificio donde se establecía esa capilla quedó reducida a escombros, sin importarle a la señora corcholata el haber allanado ese santo lugar, y lo acredito con estas imágenes de este video. Los vecinos trabajaron su templo durante años, picaron piedra con el único objetivo de tener un lugar para sus celebraciones. Pero el viernes por la mañana se encontraron con esto. Esto es lo que quedó del altar, una pintura del Espíritu Santo hecha por la comunidad, unos fierros torcidos de donde fue arrancada una estructura que soportaba objetos religiosos, cascajo y la primera piedra. María del Carmen es dueña de este taller mecánico que ahora es nicho de la Virgen de Guadalupe del Sagrado Corazón de Jesús. Los guardé para que no los destrozaran. Vi que vinieron muchos granaderos, muchas patrullas, estamos hablando de arriba de 60 patrullas aquí en la colonia, rodeando, cercando todo el terreno y no dejaban pasar a nadie, ni empezaron a tirar todos
La delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, sostuvo que la intervención se llevó a cabo luego de que la comunidad iniciara la construcción de una barda en el terreno, al desmantelar todo y no solo la barda que construían, y otro dijo, por parte de los feligreses. Pues ellos también cometieron un error al estar construyendo en un terreno del gobierno del Distrito Federal para una parroquia, ¿no? Sin ningún permiso de por medio. Esta señora es un demonio en persona, y además es una hipócrita y cínica, porque en ese tiempo ni se imaginaba que el narcopresidente la iba a designar candidata a la presidencia de la República, porque independientemente de que es cínica y es arrastrada y es servil al narcopresidente, es una persona no creyente. Y en ese tiempo, pues no le importaba que la criticaran, que no tuviera la religión católica, que no fuera creyente, y tampoco le importó el abuso de autoridad de destruir ese templo, esa capilla, porque no va a favor de sus convicciones, más bien va en contra de esta judía. Y digo que es una cínica y una hipócrita, porque ahora finge ser o sentir lo contrario de lo que es o siente. ¿Por qué? Porque ahora ya es candidata por el dedo de López Obrador, y dejó en el camino a candidatos que sí son mexicanos, que sí tienen la idiosincrasia del pueblo de México, y todo porque esta señora es la más servil y además es símil del narcopresidente. Y ha llegado a tal grado su descaro que ahora ya se exhibe con faldas, con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya tuvo una entrevista con el Papa Francisco, le llevó una imagen, objetos de plata, una rosa de plata para que la bendiciera, cuando que esta señora no es creyente. Por eso es una cínica, es una hipócrita, es una desvergonzada, y todo porque pues ya está canalizando el asunto político a favor de su candidatura. Y afortunadamente el padre José de Jesús dio una explicación de si la corcholata era o no era católica así. El primer tema es porque en una imagen que aparece en las redes, ella se presenta con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, alguien podría pensar que por usar la imagen de la Virgen de Guadalupe, por lo tanto ya es guadalupana, por lo tanto ya es católica, por lo tanto ya es cristiana. Y la respuesta aquí es que para utilizar una imagen de la Virgen de Guadalupe, si bien los católicos lo utilizamos con respeto, con cariño, con devoción, para venerar a nuestra Madre de Guadalupe, bueno, tenemos que decir que la imagen también es utilizada por personas no católicas, incluso por personas no creyentes, como adorno o bien con otro sentido. ¿Por qué la usó la señora Sheinbaum? No sabría decirlo, habría que preguntarle a ella esto, pero esto no significa que por utilizar la imagen de la guadalupana, ella automáticamente sea católica, sea cristiana. El segundo punto que tiene que ver con esta pregunta es porque algunos vieron que ella se reunió con el Papa en el Vaticano. Y es cierto, el Papa es el representante de los católicos, de la fe católica en el mundo, pero no únicamente recibe en audiencia a las personas que profesan
que profesamos la fe católica. Él, como líder moral en el mundo, también recibe solicitudes para tener audiencias con personas de otras religiones, de otros pensamientos, incluso ateos, y muchos de ellos también son políticos. ¿Por qué? Pues porque los gobernantes quieren tener un acercamiento al Papa, bien para manifestarle algún punto de vista, para hacerle alguna petición, y esperamos también para escuchar lo que el Papa quiere decirles. El hecho de que alguna persona sea recibida por el Papa no significa que haya sido invitada por el Papa. También puede ser el caso que la persona solicita la audiencia con el Papa por alguna razón, quizás por alguna cuestión de candidatura, quizás por alguna cuestión de moda o de arte, porque también el Papa recibe a artistas plásticos, recibe a creadores de arte, recibe a músicos, y este es el caso de la señora Sheinbaum, que hizo la solicitud para que el Papa la recibiera en audiencia, pero el hecho de que el Papa la haya recibido no significa que la recibe como una fiel católica. Bueno, aclarado el punto, tenemos un doble peligro para los mexicanos. Si es que la corcholata llegare a la presidencia de la República, que a estas alturas lo dudo, porque la mayoría del pueblo pensante de este país va a abarrotar las casillas electorales para sufragar en contra de Morena y a favor de cualquier candidato. Inclusive llego al extremo de decir que si un caballo fuera candidato o un burro, yo votaría por esos animales irracionales, más que por los animales que supuestamente son racionales y perversos. Y yo lo digo porque la señora es una inepta, no tiene capacidad para gobernar nada ni nadie, es una mujer insensible, no tiene empatía con el pueblo, es una mujer fingida, es una mujer farsante y además es una anticlerical, es una anticristiana, odia todo lo que se relacione a los sacerdotes católicos, así como a la religión, a los templos, como se dio cuenta en el primer video que mandó destruir esa capilla en Tlalpan. Y el otro defecto o el otro peligro es que esta señora se ha convertido, desde luego, mucho antes de que fuera ungida como candidata, como una fanática del narcopresidente. Y ello es peligroso porque un fanático es aquel que idealiza a la persona, inclusive imita todas las características del individuo para asemejarse a esa persona. Quiere decir que la señora va a mentir, va a robar, va a traicionar, va a imponer un sistema comunista y además va a cambiar la Constitución a fin de que acabe con la propiedad privada. Ya hay un proyecto de Constitución que le tocó elaborar al sinvergüenza y farsante exministro de la Corte, el señor Saldívar, quien en el artículo 139 de esa apócrifa Constitución establece que la propiedad privada va a tener una característica, es decir, que se va a poder concesionar a otras personas y eso es con el fin de acabar con la propiedad privada.
Por más que la corcholata y el mismo narcopresidente argumenten que no es cierto, esa es la pura verdad. López ha desgobernado el país a base de puras mentiras. Acaba de robarse los fondos de las AFORES de trabajadores de 70 años y más que no reclamaban sus pensiones, y ello en lugar de haber investigado quiénes eran los beneficiarios de esas personas para entregárselos. Por eso se habla de un robo. Y además no es cierto que estas confiscaciones de esos fondos que ascienden a más de 40,000 millones de pesos se van a regresar a los beneficiarios. No puede ser posible, porque eso va a crear, o ya se creó, un fondo de pensiones para el bienestar. O sea que López ya puede disponer de ese dinero. Y como se trata de fondos privados, viola el artículo 126 de la Constitución Federal, porque ese dinero no estaba presupuestado para poder disponer de esos fondos. Por eso afirmo categóricamente que se trata de un robo descarado por parte del narcopresidente. Pues ya se acabó los fondos de la nación y no se harta de seguir robando dinero. En consecuencia, pues esta señora es más de lo mismo, y no vamos a salir de la debacle económica, política, moral en que nos ha situado este narcopresidente. Y se puede decir que la señora es hechura de este perverso, quien también es no creyente y que sin embargo ha engañado al pueblo de México, porque como ejemplo tenemos el que puso el nombre de Morena a su nefasto partido, porque se asemeja a la morenita del Tepeyac, y es una forma subliminal de convencer al pueblo que es católico. Pero en este caso la corcholata no es católica, es una persona no creyente que no se identifica con el pueblo de México y que además es fanática del narcopresidente, y eso la sitúa como un peligro para México. Debido a ello, yo llamo a la conciencia de la clase media, sobre todo de las personas que son apáticas para ir a votar, porque su pretexto es de que si votan es más de lo mismo, la misma corrupción. Eso nunca se va a acabar para século seculorum. Pero hay que recordar que nosotros ya vamos de salida. Ya la nueva generación pues depende del futuro que nosotros le dejemos. Y si bien es cierto que el concepto del mundo y de la vida del pueblo de México actualmente es el de el importamadrismo, el individualismo y el materialismo, y dejar a un lado los principios espirituales, los valores morales y éticos, porque este gobierno y los anteriores se dedicaron a deshumanizar al pueblo mexicano y haciéndolo que dependiera de las dádivas que daban los prianistas, y que López de manera snob también lo está utilizando con los apoyos, porque son votantes cautivos, porque esos apoyos van a la gente más pobre, más ignorante y más servil, y de esa forma pues estos individuos
pues pierden su honor, pierden su dignidad, y México está convertido en un pueblo de parásitos, de mantenidos y además de cínicos. Por eso López ha dicho en sus circos que el pueblo está feliz, feliz, feliz y que no aspira a nada. Pues sí, porque ya los hizo borregos de su rebaño. Afortunadamente, insisto, yo llamo a la conciencia de la clase media para acabar con esa farsa del narcopresidente y restablecer nuestros principios y nuestros valores éticos y morales como valores universales que no pueden cambiar por el simple razonamiento, si es que se puede llamar, de un narcotraficante que viene a gobernar de manera cínica e hipócrita, fingiendo ser lo que no es. Y es por ello que tenemos la oportunidad todavía de rescatar nuestras instituciones y de dejar un futuro más positivo, más placentero a nuestras familias y a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias.